Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más a Radical Podcast y conmigo, María Rivas, tu servidor Eduardo Tavares. Y hoy, como siempre, un tema igual de edificante. edificante, un tema interesante para todos nosotros. Y hoy estaremos hablando de cómo crecer en la fe. Amén. Bueno, es un tema más práctico que otra cosa. Claro, Es a lo que nos motiva a nosotros porque en verdad sabemos que hay tanto nuevos creyentes como personas que tal vez están estancadas ahí sí, que y tienen dicen, ¿y un cómo tiempo, yo crezco? ¿Cómo yo florezco? Yo veo que fulano está fuego, chipa, candela, está activo con eso. fuego, humo resplandeciente. Gloria a Dios. Pero uno dice, pero yo también quiero estar ahí. ¿Cómo yo hago eso? Tenemos varios consejitos que darte Así es. que Y esperamos que sean de bendición. lo primero es que una vez, esto es para nuevos creyentes como personas que ya tienen un tiempo, una Ujú. vez que has dado el paso de fe, que lo que sería recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, no todo se queda ahí. A partir de ahí comienza una Eres experiencia, nueva criatura. así es, una experiencia de fe, una experiencia de nuevo nacimiento en la vida del creyente. Y hay que recordar que ya no eres la misma persona, no es que ya tú te va a cambiar el nombre. No, no de que te va a cambiar el rostro, nacionalidad y todo. No, no, espérate, tampoco Así es, así. sino que eres una persona que ha pasado de las tinieblas a la luz admirable del Y Señor, ya tenemos la ayuda de alguien muy importante que el que Señor es Jesucristo nos dejó, que es el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Por eso Él dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, Me traerá el vendré a Consolador, vosotros, le enviaré el Consolador, gloria a Dios. que es Entonces, quien nos ayuda en este proceso. Como lo primero hay que tener claro, nueva criatura, ya no son las mismas cosas y así es, recuerda que no estás solo que no en estás este solo. proceso, tienes el Espíritu Santo que te ayuda, te direcciona, te cambia, hace todo él. Nosotros Claro, nada más accionamos, el que hace el resto es él. exactamente. Wow, nosotros hacemos, mira, nosotros hacemos lo posible, Ujú. lo natural, y Él hace lo Lo es imposible posible y lo que sobrenatural. eso fue una prédica que Tony que dijo una vez. Entonces, nosotros hacemos lo Pero sí, posible, hacemos lo posible. lo natural, y Él Lo- hace lo imposible y lo sobrenatural. Exacto, nosotros hacemos lo que podemos en ese momento. Ya él Exactamente. se encargó. Oh, mira, Él se encarga de lo el demás. Señor sí es bueno, nos dejó al Espíritu Santo para no estar Sí. complicándonos tanto en ese El sentido. Espíritu Santo es la mejor persona que existe sobre la tierra, porque está en la Amén. tierra, ha sido derramado sobre nosotros. Entonces somos nuevas criaturas, tenemos que tener eso siempre presente. Somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, que es uno de los versículos que más se menciona en cuanto a nueva criatura, a nuevos creyentes, a nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Son hechas nuevas. todas son hechas nuevas, no algunas, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos que tenemos el Espíritu Santo y demás, continuando con ello, hay que Claro, alimentar ese hay que espíritu. No alimentarlo. hay que dejar que la llama se apague. Sí. Y con ello conlleva el hecho de uno estudiar la palabra y Claro. mantenernos en oración. Sí. Porque al final yo soy nueva criatura, soy nuevo creyente o soy viejo creyente, pero no estoy conectado con aquel que es el que me permite hacer ese cambio. No Así tengo es. una relación con el Padre. Hay que tener. Y de ahí muchas veces hay personas que se olvidan de su primer amor, se olvidan de Cristo, porque lamentablemente descuidaron esa parte de lo que es mantenernos constantemente en la llama encendida. la llama encendida. No tenemos ese escudriñamiento de la palabra, no tenemos esos tiempos de oración ni de alabanza, porque a veces uno olvida la alabanza. La alabanza para mí es una cosa La alabanza maravillosa. es tremenda. Como dijo el pastor un día, la alabanza precede en la manifestación del Señor. Amén. Y es un tiempo precioso porque uno está con todo lo que tiene en su ser adorando al Señor. Así. Ahora, en caso de que el nuevo creyente esté luchando con sus hábitos, la Biblia dice que somos nueva criatura. Ujú. Pero, ojo, esto es un chiste cristiano. Nos dicen, nos bautizamos, pero no nos dicen que cuando nos zambullen, el viejo hombre sabe nadar. Él trata de subir otra vez. Trata de hacer,
De flotar. Sí, incluso Darling le dice al viejo hombre, le dice el loco, que hay que mantenerlo bien encerrado. Hay que tener una camisa de fuerza Hay para que que no tenerlo, se... hay que tenerlo bajo llave, bajo candado. Y también el otro chiste es que sabe nadar, sabe subir. ¿Verdad? Trata Pues, de subir siempre. intenta parecerse donde cuando tú piensas que ya él está por ahí Sí, tumbado, ahogado. hay que No, mantenerlo bien a raya. ¿Para hay qué? que Entonces, en controlarlo. caso de que un nuevo creyente tenga esas luchas con sus viejos hábitos, con sus pecados, con las cosas que sabe que no están bien, que lo sabe, Ujú. porque cuando tú eres nuevo creyente y tú tienes al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo te da testimonio de lo que está mal, de lo que está bien, y te hace entender que estás caminando mal. Ahora, en caso de que tú tengas esas luchas, ven así, tal y como estás. Sigue a Cristo así, porque Él dice en su palabra, venid a mí. Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estén Están trabajados cansados y y cansados. cargados. No he cansado, decía. Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cansar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que el Señor no te dice, suelta todo y luego sígueme. Mm. Él te dice, ven a mí tal Con y como tus estás, cargas, con como tus tú cargas, estés. que yo te daré descanso. Amén. Porque a veces uno cree que para acercarse a Cristo, no, yo voy a aceptarlo a Él cuando yo me quite Así todo lo es. malo. No, hermano, Cristo murió, Que vino por esa aquí. misma razón mucha gente no da el paso, porque O sea, dicen, no estoy preparado. no, amiguito, esto no es de que estar preparado, Así esto es, es de sí o no. O usted viene como está, que el Señor después se encarga y hace el así resto, es. o usted dice no y bueno, ya Es usted sabe. como yo le digo a la gente cuando yo estoy predicando, evangelizando, si yo estuviera preparado, ¿para qué necesito a Cristo? Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué Él vino entonces? Exacto. Si hay un momento en el que yo digo que ya yo estoy listo, estoy Sí, perfecto, es estoy que, nítido, ¿para qué Cristo vino a exacto, morir? ¿para qué yo lo necesito? ¿Y sabe por qué? Yo siempre trato de enfatizar eso. ¿Sabe por qué lo necesito? Porque no estoy listo, Amén. porque no estoy preparado. Amén. Y Él sí adiestra mis manos para la batalla. Y Él sí está preparado. Él sí está preparado y por eso yo lo necesito, porque nunca puedo estar preparado si no es Él quien Amén. me prepara. Y hablando de eso mismo, con el hecho de las luchas, de que uno no está preparado y de despojarse, también es el tema de que hay veces si tú ves que no estás creciendo espiritualmente, ya hablamos del tema de la oración, Sí, de claro. la palabra, de confiar en Cristo, porque al final quien nos ayuda con todo eso es Él, Es no Él. nosotros. Pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte y si vemos que hay algo que nos está impidiendo seguir corriendo, ya sea un pecado, relaciones, etcétera, es nuestro deber nosotros dejarlo. Como Claro, se me claro. olvidó en qué cita bíblica está, pero cuando menciona de si tu mano te das de ocasión de caer, Así es. córdatela. Eso lo hablamos en el tema de las Y tentaciones. en No el sé tema de las si lo tentaciones. recuerdas. Ay, pero eso es parte de crecer como creyente. Si tú ves que algo te está impidiendo tú seguir corriendo, córtatelo. Así O es. sea, porque al final va a pasar, como estaba mencionando, que el viejo hombre Va a va a tratar de... surgir y te va a ahogar y tú dices, te pero va a ¿qué volver... pasó? Pero ¿qué pasó entonces? Hay una parte que nos toca a nosotros. Y es la parte de actuar, de Ujú. movernos, de no entender que todo nos va a llegar así. No, tenemos que dar un paso de fe. Por eso, una vez que hemos dado el paso de fe, que hemos decidido dejar al Señor que nos transforme, que haga lo que Él quiera hacer, es importante que no descuidemos el congregarnos Amén. Uy, constantemente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de eso es Dios. algo que a algunos no les gusta, lo de Sí, congregarse. exactamente. Entonces, si la fe viene por el oír, mientras más palabra yo escucho, más mi fe va a aumentar. Pero una gente que no se congrega, que no escucha palabra constantemente, Que no tiene personas a su alrededor que sean más maduras en la fe, exactamente. que le pueda aportar de esa manera. Entonces, que yo gano, porque al final Dios no nos hizo para estar solos, No, nos hizo llanero solitario jamás. para tener una comunidad. Nadie crece solo. Nadie crece solo. Ay del solo, dice la Biblia. Ahí de solo, y como dice la Biblia también, donde está dos o tres, En su ahí nombre, está el Señor. congregado ahí Él está. O sea, para que uno vea, ay del que está solo, pero
el que tiene un grupo ahí está El el que tiene un Señor. grupo que lo apoye, que lo sostenga, que le diga aquí estamos para servirte por cualquier cosa que necesites, es muy diferente que el que está Claro. solo, demasiado diferente. Entonces, mientras más palabra de Dios escuchamos, nuestra fe va aumentando. La fe es Mm, como un músculo incluso, amén. que mientras Ujú. más nosotros la fortalecemos, más va a crecer. Ahora, ese músculo tú puedes fortalecer, vamos a decir que te alimentaste de la palabra, Así será es. comida del músculo, pero si tú no haces ejercicio, si tú no la pones en Así es. práctica, ese Se músculo va a no quedar crece enano. y se te va a quedar como una barriguita. Sí. Y por eso también dice la Biblia, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y más Costumbre. cuando ve que aquel día se acerca. Wow, amén. Pero ahora, para el nuevo creyente que dirá, soy nuevo creyente, Sí, que no me convertí, pero no en una iglesia. Porque hay algunos nuevos creyentes que sí, bien, tal vez lo invitan a la iglesia, sí. se Y eso me quedan ahí pasó a mí, eso mismo. me pasó a mí. Yo cuando acepté al Señor no fue en la iglesia. Yo lo acepté en mi habitación, Wow. pero yo vine a la iglesia para confirmar lo que había hecho en mi habitación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú supiste que esa iglesia era el lugar correcto? Porque, ok, es importante congregarse. Claro, Sin embargo, si esa congregación no te suma espiritualmente, sino que lo contrario, entonces no vamos a crecer. Lo que va a pasar es que nos vamos a así quedar ahí es. igualito o hasta Y en peor. esa parte entra lo que es pedir la dirección al Espíritu Santo. O para llegar a una iglesia, o en el caso de que estés en una, que Cristo no sea el centro, Ujú. sino que sea El el yo. yo, el yoísmo, la vanagloria de la persona, el motivarte de que tú puedes, que tú puedes, que tú esto, que tú... Sé la principal Como bandera roja. coaching, Sé la principal bandera roja. Si tú ves que ahí te están dando en consejo todo motivacional, en un motivación coaching, que al final eres tú, y no está y nunca Cristo, Dios, hay que pedir hay que dirección al salir Espíritu Santo corriendo. para tratar de trasladarse a otro lugar, Amén. Pero tú porque el mencionaste algo Espíritu importante. Santo nos va a dirigir. Tú mencionaste lo importante. Primeramente, pedir dirección del Claro, Espíritu Santo y uno, estar alerta. Y así de ahí es, se conecta también con el hecho de que tenemos que estar afianzados en oración y en la palabra. así es. Porque yo puedo pedir dirección al Espíritu Santo, yo puedo estar alerta y Pero si yo no viendo, hago lo demás, si yo no hago lo demás, ¿cómo yo voy a saber no que voy a saber. ese lugar es el lugar que Dios tiene para mí si yo no estoy aferrada a Él? Así es. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es Amén. decir, no solamente, yo soy cristiano, yo permanezco en Jesús. Ajá, pero ¿y la palabra? Y escudriñar las escrituras, él O dice, la oración. así es, él dice, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Amén. tú conoces a Dios a través de su palabra, a través de la ¿No? oración. Y que incluso esto va a ser como algo que a mí siempre me llamó la atención desde que leí ese versículo en Juan 1, que habla sobre el verbo. Sí. El verbo, ya en una traducción más actualizada, es la palabra. Claro. Y se menciona que la palabra se hizo Se carne. hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La La palabra. palabra. Pero, ¿quién conocemos bien que se hizo carne? Cristo. Cristo. Entonces, si la palabra se hizo carne y menciona que la palabra vino al mundo, pero no le No conocieron, le conocieron. entonces, conectando para aplatanárselo, cuando no estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo a Cristo, A Jesús. estamos teniéndola ahí mismo. O sea que Estamos leyendo su uno esencia dice, no es simplemente un librito, tú estás leyendo a Cristo. a Cristo. O sea, está más cercano, de por sí ya lo tenemos en el Espíritu Santo, ya eso es wow, pero con la palabra lo tenemos también ahí cerca. Claro. Y uno tiene que aferrarse a ella y al mismo tiempo a la oración. Una vez se dice de que para qué yo voy a orar si ya Dios me conoce, si ya Dios sabe mi Wow. pensamiento, pero muchas veces la oración es un tiempo para uno tener esa relación es. con Dios y con el simple hecho de que a Dios le gusta oírnos. Así es. Y a veces cuando uno Aunque está Él orando, sepa lo que nosotros vayamos a decir. aunque Él sepa, e incluso a veces cuando uno está orando, después viene algún pensamiento que el Señor pone, y tú te quedas de que, wow. Como Así que es. recibes esa respuesta de Dios. O sea, para que uno entienda que leer la palabra y orar son igual de importantes Así para es, uno igual. crecer. Así es. Incluso Jesús, siendo Dios,
oraba. Tenía Míralo ahí. tiempo de calidad con O sea, el Padre. El Él hijo. pudo haber dicho, yo soy Dios. ¿Y para qué yo tengo que ¿Para qué orar? yo necesito orar? Yo estaba con él allá arriba, ¿por qué yo tengo que estar orando? Entonces eso nos da a nosotros una gran lección. Que si Él, siendo Dios, hombre, o sea, hombre pero Dios, Oraba y escudriñó las y escrituras. también ayunó, Se sabe. Y ayuno. y Ay, ayunó también. lo que todo el mundo le tiene miedo a ayunar. Eso nos deja a nosotros una gran lección de que si Él lo hizo, eso nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que tomarlo como un estilo de vida O sea, al final, para nuestro crecimiento espiritual. el mismo Cristo nos termina mostrando Claro. cómo podemos crecer Él fue el ejemplo de espiritualmente. todo. Él escudriñó la ley, las Así es. escrituras, oraba, ayunó. Uno dice, no, ayunar es cuando la iglesia lo pide, pero a ver, muchas Hay veces ayuno personal. hay ayunos personales. Cuando uno se encuentra en ese desierto, que uno no se está moviendo, hay veces que uno necesita ayunar para depender de Dios. Y ver, Así y es. eso, un éxito ahí. La parte de adorar también. O sea, Claro que sí. al final y al cabo, el mismo Cristo nuevamente nos muestra y se relacionó. Nosotros vimos, al final obviamente Cristo fue el que, la luz obviamente entre todas las personas Que que vino tuvo a a su, este mundo. a su alrededor, pero Cristo se mantuvo en comunión con otros. Así O es. sea, ahí está Totalmente. todo. Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a ponerte en este caso. Yo soy nuevo creyente, Sí. o tal vez estoy normal, tengo tiempo ya. ¿Qué pasa si yo no estoy creciendo? Que yo me estanqué, Que te estancaste. Tienes no que... me estoy moviendo. No te estás moviendo, te sientes estancado, te sientes... Mira, si que nos ya probé todo y estoy igualito. bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que revisar, porque si yo no estoy creciendo, Hay un fallo. hay un fallo, porque el evangelio se hizo para crecer. El evangelio no fue, para detenerte. exacto, fue hecho para multiplicarnos, no para quedarnos estancados. Puede ser que esa persona que no esté fructificando, que no esté creciendo, puede ser que esté luchando con algún pecado que no lo deje avanzar, porque el pecado viene a detenernos. Eso es cierto. O sea, el enemigo sabe que el pecado es la única vía Que por la puede cual él detenernos. detiene tu crecimiento. que pueda agarrarnos por ahí por un Así buen rato. Es como cuando tú subes una escalera. Cuando tú pecas, tú bajas como todos los escalones hacia abajo. Y tienes que volver a subir otra vez. Es como subir la escalera eléctrica, pero para abajo. Estás Así de que subiendo, pero ¿por qué yo estoy bajando? Entonces, por eso, no sé en qué versículo está, pero creo que es Pablo que lo dice, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese es en Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos Nos asedia, porque el asedia. pecado es lo único que puede detenernos en nuestro avance espiritual. Amén. Es decir, que si una persona está estancada, posiblemente o casi seguro que esté luchando con ciertos pecados que no ha podido Y todavía. ahí toca confesarlo, no Así simplemente es. a Dios. Muchas veces ayuda a uno confesarle a otro, Así es. a algún hermanito en la fe de confianza. Así es. Uno decirle, mira, estoy luchando con eso, porque al final, vuelvo y repito, nosotros no fuimos creados para estar solos. Así es. Así Nosotros es. podemos Que ahí entra, confiar que ahí en el entra la otro. parte antes de entrar en esta parte. Dice un proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y hay veces también que ha pasado que uno, ese es el 5%, lo del 95% fue lo del pecado, de que por qué tú no avanzas, pero el 5% puede ser que hay veces que Dios nos mantiene en ese desierto, en ese estado, porque quiere enseñarnos Quiere algo. enseñarnos algo, Y ahí pulirnos. toca, como tú mencionaste, tú analizarte, ver la situación y decir, bueno, Señor, guíame aquí. Así Si es algún pecado, guíame y muéstrame. Y si al final tú me quieres enseñar algo en este desierto, muchas veces trabajar la paciencia, Así la es. fe, confiar en Él, pues que así sea. Así es. Y que no todo será color de rosa. Eso hay que aclararlo Eso hay que bien, porque hay aclararlo. gente que cree que ya por ser cristiano ya todo va a estar bien. Que ya todo es un party, todo de Exactamente. Y como decía cuando hablábamos ahorita con Jeffrey, que muchos cristianos se preguntan, pero yo soy cristiano y veo que los impíos prosperan y que yo estoy cada día más para atrás, más para atrás, más para atrás, y veo a fulano que
es un alcohólico que hace esto, que hace lo otro, pero sin embargo, Él se está gozando más la vida que yo. Eso no fue exactamente. lo que me vendieron a mí, porque a veces uno Pero el piensa Señor que le dijo así. a Asaf cuando él estaba escribiendo su salmo algo bien importante, y es que déjalo que prosperen aquellos que están lejos de mí, porque su final es de perdición y de destrucción. Wow. Pero al final, lo que el Señor le quiso enfatizar a Asaf es que la prosperidad no es lo que se ve Ujú. meramente. Prosperidad no siempre es sinónimo de que es algo bueno. Exacta. O sea, la prosperidad no es algo que yo meramente puedo ver. La verdadera prosperidad es nosotros estar en paz con Dios. Amén. Y la prosperidad verdadera es aquella que vamos a recibir en el reino celestial. Amén. Es decir, no es que está mal que prosperemos aquí. Está No, bien. todo lo Pero contrario. no nos debemos enfocar 100% en eso, No porque tienes eso es que, pasajero. no tienes que aferrarte a ello, porque al final vimos, al final muchas veces hay alguien que es próspero Así es. y no significa que acabó bien, Sí, todo lo contrario. sí es. Entonces, otro punto, para crecer, necesitas ser discipulado. Ahí va con lo de la comunidad. Así es, necesitamos esencialmente ser discipulados. Un Tenemos que líder. tener mentores en la congregación, personas de ejemplo que nos ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra. Amén. Es decir, volvemos y repetimos, nadie crece solo. Nadie. Necesitamos mentores, necesitamos gente que ya haya recorrido un camino. Y que incluso nos pueden guiar Sí. si uno no sabe por dónde empezar a leer la Biblia. Así es, hasta totalmente. cuántos minutos. Hay veces que uno se dice, ¿cuántos minutos yo debo de orar? Mira, un mentor te puede llegar a explicar todas esas dudas. Claro que Obviamente sí. hay cosas que uno Que ya... mucha gente me pregunta cuando son nuevos creyentes, ¿por dónde se empieza a leer la Biblia y Biblia. demás? Y a veces uno, como uno le han enseñado, uno siempre le recomienda que empiece por el Evangelio de Juan. Sí, que es el que más detalla en sí. Exacto, y no, y que se llama como el Evangelio del amor, Sí, que no le van a entrar con fuerte de una vez. no le van a entrar con un Lucas, que Lucas siempre te da como cada detallito médico y uno dice que, pero ¿qué está pasando? No. Entonces es necesario tener mentores espirituales, Claro, personas que nos guíen. y que al final, obviamente hay momentos en el que uno crece ya individualmente. Claro. No es que tú te vas a agarrar ahora de tu mentor. de tu mentor, de que no, es que este el que me salva. No, espérate. Tú tienes que hacer tu parte, obviamente. Claro, Es hay tu que hacer relación su con esfuerzo. Dios. Ahora, el mentor es el que te ayuda. Claro. Es como un soporte ahí que Un está para soporte ti. espiritual, así Que es. uno le da la gloria a Dios por esos soportes espirituales que nos puede guiar y mostrarnos por qué camino andar. Porque hay veces que ya ellos pasaron, vivieron un reguero de, vamos a decir, estupideces, errores. Que fácilmente te pueden decir, mira, no haga esto, aquello, lo otro, y te evitaste un problema ahí. Así es, totalmente. Entonces, también necesitamos, aparte de los mentores, necesitamos un grupo pequeño, personas que nos ayuden, Amigos. nos den apoyo espiritual y estén pendientes de nosotros. Por ejemplo, el programa de la iglesia actual, Coinonía. el programa de Coinonía, que fue básicamente para esto, para apoyo espiritual, para convivir los unos con los otros, para que nadie esté solo. Amén. Porque el solo no puede. Por eso Eclesiastés dice en Eclesiastés 4:9, ay del solo, porque no tiene segundo que le levante. Dos son mejores que uno. Amén. Y lo que dice también que donde están dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ello. Entonces necesitamos esencialmente, aparte de los mentores espirituales, necesitamos un grupo pequeño de personas. Amén. También hay iglesias, las iglesias grandes, se sostienen a través de las células. Ujú. Personas que se reúnen, tienen diferentes grupos en una casa, ahí se reúnen. O sea, que no es como lo hacemos ahora actualmente, que es virtual, sino que se reúnen físicamente y tienen su tiempo de coinonía. Es un tienen su tiempo en tiempo el que crecen juntamente. Así es, entonces es necesario, independientemente de cuál sea el programa, sea célula, sea como lo hacemos aquí Coinonía, sea lo que sea, es importante siempre acudir a ese programa que la iglesia tiene, porque normalmente las iglesias en sus cultos anuncian para que todo aquel que se sienta solo no se quede solo. Claro. Entonces, si tú sabes que en tu iglesia, en caso de que un nuevo creyente vaya a escuchar este podcast, si tú sabes que en tu iglesia están anunciando que hay grupos de seguimiento, que hay grupos de discipulado, no te quedes solo. Acude
haz tu esfuerzo, haz tu parte Y si ya y di, aquí estoy. Y si ya tú tienes, para salirnos de un poco del tema de la iglesia, tú tienes un grupo de amigos que de verdad todos tienen como objetivo crecer en Cristo, pueden reunirse. Claro, O sea, así es. no todo tiene que ser iglesia, que la iglesia hizo esto, aquello, lo otro. No, tú puedes reunirte con amigos, personas que buscan crecer en Cristo. Así es, totalmente. Entonces, luego de esto, ya para ir concluyendo, es necesario pasar un tiempo diario Como ya leyendo la palabra. como mencionamos, es vital Así tener es, ese tiempo de oración y de lectura de la palabra. No totalmente. es algo semanal, es diario. El Pasa, alimento diario. incluso pasa que cuando ya tú dejas de tener ese alimento diario, que no lo tuviste, por ejemplo, esta mañana, uno a veces se siente raro, ¿no? Dice como, Sí. pero ¿qué es lo que me pasa? Hay gente que incluso se pone hasta de mal humor y cuando tiene su tiempo con Dios, es que Eso dice, como que wow, se se reanima. ilumina. Sí, le cambia el rostro. Yo le dije algo a mi grupo de coinonía y es lo siguiente. Cuando tú no te alimentas, cuando tú pasas un día sin leer la palabra de Dios, Ay, tú puedes comerte las 3 comidas y tu cuerpo se alimentó, pero tu espíritu tiene hambre. amén. Tu espíritu está en ayuno. Hasta que tú no lo alimentes con la palabra, tu No va a espíritu ser no ha comido. no va a ser lo Puede que mismo. tu carne haya comido y haya comido las 3 comidas del día, pero si tu espíritu, si tú no leíste la palabra, tu espíritu está hambriento. Amén. Y hay una frase que a mí está en inglés, pero la voy a decir en español, obviamente, que decía, si tú no quieres apagarte, entonces no dejes de orar. Así Si no es, quieres que esa totalmente. luz se apague, no Y dejes que de ahí, y orar. que ahí cerramos con esta parte, y es que debemos pasar un tiempo diario en oración, porque sólo así podremos hacer menguar los deseos de la carne. Amén. No hay otra manera de hacer menguar los deseos de la carne si no es orando. Por eso Jesús dijo, Marcos capítulo 14, verso 38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es Es débil. débil. La única manera de hacer menguar la carne es orando. Orando. Mientras más ores, tu carne va menguando y tu espíritu se va alimentando. El espíritu Amén. siempre va a estar dispuesto a buscar las cosas de Dios. La carne no, la carne te va a decir, pero esta cama está cómoda, ¿qué es lo que tú vas a hacer levantándote? No, ¿qué es eso de que, no, mejor duérmete? Ya, Pero deja vamos a eso. ver, ponte a ver una película. Wow, sí, tengo deseo de ver una película. Ay, vamos a ver una serie de Netflix Ponte a ver un ahora. chin de TikTok, eso no le Y no pare. está mal, no está mal, pero siempre es No esencial. puede priorizar. Eso no Exacto. se puede priorizar. No se puede priorizar por encima de la oración. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando la oración esté primero, el tiempo Amén. con Dios esté primero y lo demás es añadidura. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, a mí sí me gustaría leer este versículo, Claro. Hebreos 12, 1 al 2, que tú habías mencionado al principio, es, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del levado que nos asedía, pecado, bueno, esta traducción, bueno, pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te detengas. Todo lo que te quita, como ya lo mencionamos aquí, suéltalo. Suelta. No vale la pena. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. Mi mensaje final para el joven que esté viendo esto es que tú puedes hacer todo lo que te mencionamos, pero si tus ojos no están en Jesús, en aquel que murió por ti, que te limpia tus pecados, que te permite hacer todo esto, es el por qué tú haces esto, el por qué tú quieres crecer en tu fe. Gloria a Al Dios. final y al cabo, si tú no lo tienes en tu mira, tú lo que vas a hacer es un acto religioso. Así Tú vas es. a oler todo lo que te mencionamos en una rutina, cuando no debería ser así. Cuando nuestra Debería ser un mirada estilo de vida. cuando nuestra mirada está en Cristo, es un estilo de vida. Las cosas cambian y entendemos, tenemos dirección, corrección, o sea, el paquete Completo. está ahí. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y Cristo nos hace, es como que
Él nos hace la cosa más sencilla. Lo que la ponemos difícil somos nosotros, porque nosotros somos los tercos, los cabezaduras. Ujú. Tenemos al Espíritu Santo, el Paracleto, que es el que nos ayuda, nuestro compañero fiel, nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro guía, para nosotros poder hacer lo que debemos hacer, porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Si fuera por voluntad nuestra, ya estamos fritos, pero como Él Amén. pone cada día en nosotros el querer como el hacer, ahí sí podemos hacerlo. Entonces, simple y llanamente, tenemos que poner de nuestra parte, Amén. porque ya Él puso todo lo demás. Así que creo que todo está dicho. Yo creo que este podcast está más que completo Más para que la gloria claro, de Dios. completo. Así que cualquier duda, a pesar de, Ah, claro, a pesar siempre de, surgen. sí, aquí estamos para responder cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda. Y nada, recuerden que esto es Radicales Podcast y estamos para servirle. Bendiciones.